Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que quiero que hablemos de la caída en las principales bolsas de valores del mundo y estudiar algunas pasadas en los últimos 10 años. Claro, el pretexto fue la más reciente, esta semana del 5 al 9 de febrero de 2018 fue especialmente mala para muchas bolsas de valores, pero solo la analizaremos superficialmente, la tomaremos como ejemplo. Claro, si ya quieres un análisis de las posibles causas que llevaron a esta caída y qué puede implicar en el futuro, te agradeceré que si te interesa este video nos lo compartas en los comentarios para realizarlo más adelante. Por el momento quiero que nos enfoquemos en varias caídas para ver qué podemos aprender de ellas. Comencemos por cómo reacciona la prensa y los analistas antes, durante y después de que ha ocurrido una caída como la más reciente. Nuestro siguiente punto será la comparación con el pasado. Ya cuando veas qué tan grande es realmente, cuando la pongas lado a lado con caídas importantes de los últimos 10 años, entenderemos si es necesario poner tanta atención, si es necesaria tanta alarma como nos hacen creer los medios, y si a ti te convendría entonces realizar un rebalanceo de tu portafolio, cambiar de instrumentos de inversión o qué hacer. El siguiente paso, el siguiente aspecto será qué dos actividades en las que me quiero enfocar nos ayudan para estos casos que son de crisis de mercados a la baja, cómo nos protegemos e incluso seguimos ganando dinero. Y finalmente el repaso de lecciones. Son 15 en esta ocasión, de las que ya te he hablado, son reflexiones e ideas que te he compartido en forma de video en este canal, pero creo que podemos aprovechar esta oportunidad para hacerlo como un caso práctico, que veas de dónde salen todas esas reflexiones, todas esas ideas, cómo se aplican en un caso real y cómo funcionan y te pueden ayudar a proteger tu dinero, ayudarte con tus inversiones. Antes de pasar al primer punto, que es cómo reacciona la prensa, creo que es importante que estés consciente de dos cosas. Primero, tal vez no sabes qué la provocó, pero seguramente has escuchado de la crisis de 2008 y de los efectos negativos que tuvo. Bueno, a partir de ahí llevamos los últimos 9, casi ya 10 años, en un mercado al alza donde los indicadores económicos, no te quiero decir que han mejorado bastante, pero que han demostrado una recuperación después de la crisis. Y esto se ha enfocado en que las acciones, los mercados, han subido mucho de precio. Esto empieza a alarmar a las personas porque el promedio de mercados al alza es de unos 5 años. Y tan solo por esa razón, porque ya llevamos casi el doble, las personas se empiezan a preocupar. Lo segundo es que recuerdes que el negocio de la prensa o su manera de ganar dinero es atrayendo nuestra atención. En los medios impresos para que tú compres sus publicaciones, revistas, sus periódicos. En los medios electrónicos que tú des clic en sus artículos para que ellos ganen por mostrar anuncios. Ya con estas dos cosas en mente, ahora sí, vayamos a ver el primer aspecto, la primera lección. Y es que creo que no vale la pena estarte fijando a diario e incluso semanalmente en las noticias, porque créeme que sin importar cómo esté la situación, si los mercados suben o bajan, siempre vas a encontrar extremos polarizados, tanto noticias como muy buenas como noticias muy malas y alarmistas, que pueden dar miedo a los inversionistas. Lo mejor, en mi opinión, es entonces no contaminarte, tú concentrarte en ti. Vamos a ver algunos ejemplos de noticias antes de que ocurriera la caída de artículos de opinión. La primera de ellas dice: Goldman nos advierte que las valuaciones de los mercados están en su nivel más alto desde 1900. Te repito, esta razón de estamos muy alto para muchos ya puede significar entonces es hora de bajar, sin fijarse antes en indicadores económicos. Pero si nos ponemos objetivos y decimos, ¿realmente la economía, las personas piensan o son iguales a 1900? No, entonces no tiene mucho sentido la comparación. Las cosas han cambiado. No quiere decir que no vaya a haber una crisis, pero definitivamente quiere decir que no va a ocurrir porque las valuaciones estén tan altas como en 1900. Siguiente noticia no tan buena. Preocupado acerca de un mercado sobrecalentado, y hasta abajo podemos ver una cita que: sé codicioso cuando los demás son temerosos y temeroso cuando los demás son codiciosos. Ten en cuenta cómo estamos en un mercado que lleva casi ya 10 años subiendo, y todas estas noticias llaman a alarmarte, a pensar las cosas se van a dar la vuelta en cualquier momento y tal vez es momento de que empieces a ser tú temeroso. Ahora veamos noticias un poco más neutrales también previas a la caída. La economía global está bien, pero la élite de Davos, que ahora estuvo en el Foro Económico Mundial apenas en enero, está preocupada. Y más abajo nos menciona: China, la deuda, el proteccionismo, son vistos todos como, aquí cambiemos y digamos como obstáculos al crecimiento, pero hay que pensar objetivamente. Estos problemas no son nuevos, no se destaparon la semana pasada cuando ocurrió la caída, ni siquiera hace un mes, ya llevan mucho tiempo y los mercados han crecido a pesar de todo esto. ¿Crees entonces tú que cualquiera de estos problemas pueda ser visto como el detonante de una caída si ya llevan tanto tiempo y el mercado siguió subiendo?
Y como última noticia, pero esta vez positiva, todavía en un entorno previo a la caída, nos habla de sobrecalentamiento. La diversión apenas está iniciando para acciones de los mercados emergentes. Como ves, hay noticias buenas, pesimistas, optimistas, sin importar que el mercado estuviera a la alza. Ahora vamos a ver cómo el miedo se infunde en las personas, en los inversionistas, a través de noticias cuando están ocurriendo las caídas. Primero tenemos la volatilidad reina en Wall Street, luego de pérdidas históricas. Fíjate cómo el término de pérdidas históricas sí es muy atemorizante para algunas personas. Luego, más abajo, el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a caer 3.4%, sí, pero llegó a caer, no quiere decir que cerró en eso, cerró un poquito más arriba. Es algo que es cierto, pero que llama a las alarmas. Otra noticia que puede parecer preocupante, el mercado les quita casi $100,000 millones a los más ricos del mundo. IPC tiene su mayor caída desde octubre. De las 35 empresas que integran el índice, solo una operó con ganancias. Pero más abajo ve el contraste. En Wall Street los mercados fueron de negativo a positivo. El Dow Jones cortó las caídas y registró su mejor día desde enero. Después de revisar estas 5 o 6 noticias, creo que ya te diste cuenta de lo fácil que es tomar la información y manipularla para hacerla sonar o muy bien o muy mal. Y también otra lección aquí. Vemos que el Dow Jones, después de una caída, registró el mejor día desde enero. Esto nos recuerda que no tiene mucho sentido estar viendo la bolsa a diario, a cada momento, llevar en tu celular alguna aplicación para estar vigilando los precios. Creo que solamente te emociona cuando los precios suben y te estresa cuando los precios bajan. No creo que sea correcto dejar que tu estado de ánimo dependa de cómo se están moviendo tus inversiones. Si tú sabes que invertiste para dentro de 6 meses, dentro de 5 años, ¿para qué estás viendo los precios de hoy o mañana o dentro de un mes? Y finalmente, un poco después, 2 noticias positivas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos minimiza las preocupaciones por la caída en los mercados bursátiles. Y como última observación a este punto de la prensa, quiero que veas esto, me pareció muy gracioso. Como es en la misma página que cuando las cosas estaban yendo bien, llamaba a pensar en el pesimismo. Y ahora que las cosas van no tan bien, llama a pensar en el optimismo. Y cómo lo hace, nos da una lista de eventos que ocurrieron en un periodo en el que el mercado accionario de Estados Unidos se incrementó, se multiplicó por 10,000 veces después de considerar la inflación. Mira todas las cosas malas que han ocurrido, no importa, el mercado siempre se ha recuperado. Y hay algunas cosas interesantes y que realmente suenan muy malas. Las acciones perdieron 1/3 de su valor al menos 12 veces. La inflación anual excedió el 7% en 20 años separados. Tuvimos 33 recesiones que duraron juntas 48 años. Esto nos recuerda y es un punto más a favor de enfócate en ti. Las ganancias fáciles en la bolsa de valores están a largo plazo, pero eso ya lo comprobarás tú en las siguientes gráficas. La conclusión de todo este primer punto del análisis a la reacción de la prensa es: nadie sabe lo que va a pasar, no vale la pena estarte contaminando ni por el optimismo ni por el pesimismo de todas las noticias, porque realmente lo único que importa es cómo te está yendo a ti, tu inversión y tus objetivos. Pasemos ya al siguiente punto y contextualicemos qué tan grande es realmente esta caída comparada con todas las anteriores, incluso en un mercado alcista que ya lleva casi 10 años. Y quiero empezar con este artículo. No olvidemos que este mercado al alza no ha sido a prueba de correcciones, es decir, de caídas. Esta es la quinta desde 2009 y sin mencionar muchas otras caídas. Por supuesto, este artículo y los anteriores se enfocaban mucho en la bolsa americana, pero a partir de ahora quiero que empecemos a hablar de nuestro índice principal por ahora, el IPC. Y me tomé la libertad de hacer una gráfica en donde marqué las caídas pues que se ven más interesantes, más notables a primera vista, en un periodo de poco más de 10 años. Como ves, hasta la izquierda tenemos la de 2008, un periodo de 9 meses donde el mercado mexicano cayó un 45%. Después de ahí ves cuánto van durando las caídas y de cuánto fue la variación. 2 cosas a rescatar de esta gráfica. La primera es que las caídas son naturales en un mercado al alza. Y tanto también ha estado el mercado que fíjate, si hubieses comprado todo en cualquier punto, incluso en enero de 2008, y no hubieses hecho nada más que comprar y esperar, entre enero de 2008 y tal vez digamos finales de 2016, incluso mediados de 2017, a pesar de la caída, a pesar de los encabezados, tú solamente por haber sido paciente estarías presentando todavía una ganancia. Nada puede ir hacia arriba en línea recta. Y la segunda lección es que cuando ves la caída más reciente hasta la derecha en tu pantalla, ves que realmente no es muy grande. Ha habido otras peores, solamente que la prensa, los inversionistas tienen, como le dicen, amnesia selectiva y eligen olvidar las caídas importantes como fue ese periodo de 2013, 2014, como esa de 2011 también. Pero ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Podemos tomar como referencia
que incluso si estuviéramos al principio de una caída tan fuerte como la de 2008, ya sabemos qué caída de niveles podemos estar esperando, o también puede ser una caída más en un mercado alcista, como los periodos que ya ocurrieron y que decidimos olvidar porque las cosas terminaron siguiendo su rumbo y continuaron subiendo. Siguiente lección, otra gráfica, y de aquí podemos concluir que las ganancias más fáciles en la bolsa de valores están en el largo plazo. Comenzamos con el pensamiento de muchas personas de que si estamos en el borde del precipicio de una crisis mundial como fue la de 2008, puede que sea un mal momento para invertir. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí ves 4 barras de colores en el ejercicio hipotético de que hubieses entrado al mercado en principios en enero de 2008. Tú pensarías que si entraste en el año de la crisis, tardarías mucho tiempo en recuperarte. Pero veamos qué tan cierto es eso. La primera barra de color amarillo ilustra que si hubieses comprado en 2008, pasado la crisis, ignorado todo y simplemente esperado 2 años, estarías ganando un 13%. Si hubieses esperado 5 años, 53%, 7 años, 38%, y ya 10 años, un 70% de rendimiento. Simplemente por hacer algo tan sencillo como comprar algo indizado y sentarte a esperar. Esos periodos en los que hubo ganancias estuvieron exentos de cosas negativas. Claro que no, hubo mucha incertidumbre, hubo muchos eventos que se concretaron y fueron negativos. Y aún así, si tú te hubieses sentado a esperar y no te contaminases con todas las noticias, seguirías teniendo un rendimiento positivo. Incluso habiendo invertido en el principio del año en el que ocurrió la crisis más grande de la historia reciente. Pero claro, hay personas que no son tan pacientes como para ni siquiera estar esperando 2 años para que sus inversiones tengan un rendimiento. Así que veamos las dos actividades que han servido en el pasado y que te pueden servir ahora y en el futuro para mitigar los efectos de las caídas de las crisis en las bolsas de valores y en las economías mundiales. La primera, seguro ya lo sabes, es diversificar. Aquí en esta gráfica te la explico. Tenemos una comparación. La línea azul es el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores. La línea amarilla, dorada, es el rendimiento de un fondo de inversión que simula el precio del oro. Vamos a tomarlo como si fuera el precio del oro. Y la línea roja que ves aquí es el 0% de rendimiento. Y es muy fácil de interpretar. Cualquier ocasión en el tiempo en el que hayan estado por encima de la línea roja quiere decir que tuvieron un rendimiento positivo. Cualquier momento debajo de esa línea quiere decir que tuvieron una pérdida. Como ves, una persona que hubiese comprado ahí en 2006 había pasado escasos meses con rendimientos negativos. Ahora pon atención a las líneas verdes entre nuestros dos instrumentos. Y es que son algunos espacios en los que marqué, en los que hicieron totalmente lo contrario. Observa que cuando la bolsa de valores estaba cayendo, el oro estaba subiendo. Y viceversa, cuando la bolsa empezaba a subir, el oro hacía lo contrario y comenzaba a caer. Estos son solo un par de momentos, no quiere decir que siempre es así, pero nos recuerda por qué es importante tener varios instrumentos que no estén relacionados entre sí y que tengan comportamientos distintos en distintas fases de la economía. Y esto lo digo porque llegan muchas personas buscando solamente la mejor inversión, la que más esté pagando, y quieren meter todo su dinero a ese solo instrumento, con el razonamiento de que yo, ¿para qué quiero tener dinero que no esté generando rendimiento? Por ejemplo aquí en el oro, porque si observas la primera parte como 2006, 2007, tiene un rendimiento menor a la bolsa. Y entonces por ello muchas personas dicen, yo no quiero tener dinero que no esté ganando lo más que pueda, quiero meterlo todo a la opción que me dé mayores ganancias. Y sí, es una manera de pensar muy natural, muy instintivo, pero créeme que cuando lleguen los malos momentos vas a haber agradecido tener, aunque sea una pequeña parte de tu portafolio ahí, aunque no estuviera ganando mucho dinero, pero que esté como colchón para protegerte cuando lleguen los tiempos malos, o no malos precisamente, sino cuando cambien las condiciones económicas. Y para verlo más detallado quiero que regresemos a la gráfica que ya habíamos visto y que comparemos cómo se comportó el oro precisamente en esos mismos periodos. En la bolsa mexicana, en un periodo de 9 meses en el que perdió 45%, mientras tanto el oro estaba subiendo un 6.4%. Mientras la bolsa caía 16%, el oro ganaba 30%. El 2013 es un caso especial que analizaremos más a fondo porque observa la bolsa cae 11%, el oro está cayendo 25%. Y puede que este sea uno de esos momentos en que me digas, Germán, no sirve de nada diversificar. En años como este, en situaciones así parece que no hay ni siquiera dónde voltear, pero pausa con ese argumento, ahorita lo veremos más adelante. Terminamos con, mientras acá hay una bajada del 9% y de 6%, acá hay subidas del 0.5% y de 2% en el mismo periodo menos de un mes. ¿Ves cómo conviene realmente tener distintos tipos de instrumentos? Y esto solo es una comparación entre el oro y la bolsa, por supuesto que hay muchísimos más instrumentos. Ahora veamos el caso 2013, y para iniciar esto, quiero que nos enfoquemos en los rendimientos anuales de la bolsa de valores. En la gráfica
puedes observar que las columnas grises y blancas representan cada una un año, y que puse el rendimiento, el resultado de todo ese año. 2008 tuvo una bajada de 24%. Si te preguntas por qué 24 y no 40 y tantos como habíamos marcado antes, es que antes consideramos hasta el fondo y observa que la bajada se recorrió hasta inicios de 2009. Es decir, en 2008 no ocurrió la totalidad de la caída, por eso el porcentaje es menor. Y observa qué rendimiento de regreso tuvo en 2009, 43%. Después vemos los siguientes años y quiero que nos enfoquemos en 2013, que parece que era un mal año. Ve, la caída se prolongó incluso hasta 2014. De hecho, si hubiésemos considerado hasta el punto más bajo que ocurrió en 2014, habríamos visto una caída de 11%, como en la gráfica anterior. Pero bueno, aquí vamos a enfocarnos por año. Quiero que hagamos zoom, que expandamos el año exclusivamente de 2013, yendo desde muy básico. ¿Por qué hubo una caída? Aunque ves la volatilidad, las subidas y las bajadas, simplemente es que con esta línea morada se entiende muy bien. Empezamos en este punto, arriba a la izquierda, y terminamos en un punto ligeramente menor a la derecha. Claro, si fueras una persona ya con experiencia, con conocimiento, si quieres tomarte el tiempo de aprender a leer gráficos y demás, podrías ver que a pesar de que el mercado en su totalidad tuvo una bajada, en el medio hay un montón de puntos en los que tú pudiste haber comprado bajo y vendido alto. Pero en este video, te repito, me quiero enfocar en aquellas personas que están empezando en la manera más fácil de llevar a cabo actividades para protegerte. La línea roja es como apoyo a nuestro ejercicio. Imaginemos que en diciembre de 2013 queremos revisar qué rendimiento, cómo le fue a nuestra inversión. Entonces ahí sería el punto cero. Cualquier momento en el que hayamos comprado por encima de esa línea roja, al final del año, cuando estamos haciendo nuestra revisión, habría tenido pérdidas. Y cualquier punto por debajo habría terminado con ganancias. Lo natural es pensar, bueno, yo quiero comprar todas las veces que esté por debajo de esa línea. Pero como estar midiendo los tiempos de los mercados con precisión es en extremo complejo, vamos a la segunda actividad que podemos realizar siendo principiantes, con poca experiencia, para mitigar los riesgos e incluso ganar. Se trata de la estrategia DCA o promediar. Te recomiendo mucho que veas el video donde profundizamos en esto, pero te lo explico muy brevemente. Consiste en destinar una cantidad que periódicamente invertirás sin importar en qué nivel se encuentra el mercado. Idealmente se hace en un instrumento que vaya replicando algún índice. Y básicamente es, si yo no sé medir los tiempos al mercado, voy a crear mis propios tiempos. Cada uno de estos puntos amarillos que ves en la gráfica son el primer día del mes, el principio del mes. Así pues, en nuestra hipótesis, digamos que meteremos 1000 pesos cada primer día de mes sin importar en qué nivel se encuentre nuestro índice. Esto nos va a permitir que cuando esté caro, compremos menos, y cuando esté barato, compremos más. Y al final, en un año que parecía muy malo, observa qué sucedió. Tenemos 4 puntos de compra encima de nuestra línea roja, es decir, 4 con pérdida. Y así ya llevamos las de ganar. Ganamos en 8 y perdimos solamente en 4. Y ahora vamos a traducir esto a una tabla, te lo explicaré columna por columna. Hasta tu izquierda, muy evidente, tenemos los meses. La siguiente columna es el número de unidades al que entramos en ese mes. La siguiente columna es en cuántas unidades terminó, porque con estas dos anteriores podremos determinar la siguiente columna, que es el rendimiento. Las primeras 4, ya viste, tienen rendimiento negativo, pero todas las siguientes 8 terminan con un rendimiento positivo, incluso uno muy alto. El de septiembre, que fue el punto más bajo en la gráfica, tiene un 11.6%. La siguiente columna es nuestro control, es cuánto metimos nosotros cada mes. Si nos hubiésemos dedicado a ahorrar, sin invertir, habríamos tenido 12,000 pesos nada más, es lo que nosotros invertimos, ¿vale? Y la siguiente columna es el rendimiento que tuvo cada una de estas inversiones de 1000 pesos. De nuevo, las primeras 4 están cayendo, pero en todas las demás hay una ganancia. Si sumamos cuánto metimos y lo comparamos contra lo que tenemos al final, vemos una diferencia de 282.73 pesos, que se traduce en una ganancia del 2.36. Y claro, tú me dirás, Germán, 2.36 no es un rendimiento extraordinario, pero recordemos, habíamos dicho ya que 2013, cuando estaba cayendo el oro, cuando caía la bolsa, parecía un año sin esperanza en el que, sin importar en qué estuvieses invirtiendo, estarías teniendo pérdidas. Y aquí ves que incluso cuando el mercado perdió un 1.7%, una persona sin ser experto, porque esta estrategia es sumamente fácil de aplicar, estaría superando al mercado, que es lo que muchos gestores de fondos de inversión luchan y les pagan miles y miles de pesos por intentar hacer. Bien, una persona con muy poca experiencia podría haberlo hecho. Por eso es tan importante. Y no solamente son 2.36. Si vemos que en el año estás 1.7 por debajo, de ahí a 0 más tus 2.36, ya son 4 puntos porcentuales.
Y quiero regresar a la primera de las dos lecciones, a lo de diversificar, pero ahora con otro ejemplo, y los CETES. ¿Por qué con los CETES? Creo que esto va a sorprender a muchas personas y espero a ti, si estás dispuesta con la mente abierta, te cambie un poco la mentalidad o la concepción que tienes de este tipo de instrumentos. Lo digo porque en los 2 o 3 videos que tengo al respecto en el canal, nunca falta el comentario de las personas que dicen que fueran limosneros, que todo lo que aprendieron del video es que no conviene en ningún momento invertir en CETES. Pero regresando a 2013, cuando las cosas se veían muy mal, cuando incluso con una estrategia de promediar, una persona pudo haber sacado un 2.36%, observa que los CETES, un instrumento de muchísimo menor riesgo, ganó 4.15%. Si hubieses metido dinero o 2 personas 1,000 pesos en la bolsa y 1,000 pesos en CETES, habría ganado más en CETES que en la bolsa de valores. Y este ejemplo espero que rompa la relación, si es que aún existe en tu cabeza, de que mayor riesgo siempre implica una mayor ganancia. Pero no, ve que un instrumento muchísimo más seguro tuvo un rendimiento que le ganó en 6 puntos porcentuales a la Bolsa Mexicana de Valores. De aquí saco la lección que te repito, que invertir no siempre se trata de ganar todo el dinero posible. A veces se trata de ganar solamente lo adecuado. Y en ocasiones como estas, cuando hay crisis o bajadas importantes, se trata de proteger el dinero que ya tienes. Los individuos a veces fallan en entender esto porque no les ha tocado como inversionistas vivir una etapa de crisis. Pero cuando volteas a ver el pasado, aprendes lecciones de la historia. Y aquí aprovecho para un paréntesis, hablemos de la inflación, porque también nunca faltan ese tipo de comentarios que te dicen es que no ganas nada cuando ya les cuentas la inflación. Estos comentarios suelen venir de personas que tienen un conocimiento ya no tan básico, sino ya tirándole a intermedio. Pero hay que recordar, te lo digo, es lección gratis por si no lo sabías, hay que entender cómo funciona eso de la inflación. La que vemos anunciada en las noticias, en los periódicos, no es la inflación que le aplica a todos. Cuando te hablan de un 4 o 5%, no quiere decir que todos los productos que consumimos hayan subido un 4 o un 5%. Recuerda que es un promedio. El INEGI la calcula con una canasta que ellos denominan como básica, pero que contiene un montón de productos que a veces las personas ni siquiera consumen. Un ejemplo que se me ocurre así muy rápido es el alcohol, el tabaco e incluso las colegiaturas o uniformes escolares. Cualquiera de estas cosas puede que suban mucho de precio, le van a afectar al cálculo de la inflación, es lo que va a salir en los periódicos y en las noticias. Pero tú dices, yo no tengo hijos, no me preocupo por las colegiaturas, yo no tomo, yo no fumo, entonces, ¿te afecta a ti esa inflación? ¿Crees que sea la misma para ti? La respuesta es no. En nuestro video, al respecto de tu inflación personal, tenemos una calculadora para que veas que a ti, según tus hábitos de consumo, puede ser incluso mucho menor o también puede ser mayor que la que están anunciando. Pero todo se resume en que tengas en cuenta que eso de superar a la inflación anunciada en todos los medios es un indicador que utilizan las personas con conocimiento muy básico de inversiones. Pero ya cuando hablamos de tu persona puede que no aplique para nada. Ya para ir cerrando, una actividad extra pero que ya requiere muchísima más experiencia, conocimiento y dedicación es empezar a buscar más oportunidades. No porque el mercado esté cayendo en su mayoría significa que todas las acciones, todos los instrumentos dentro de ella estén cayendo. Como ejemplo, aquí 3 de 2013, acciones de Delta Airlines, mientras el mercado caía, mientras el oro caía, mientras todo se veía mal, mientras los CETES ganaban solo un 4%, en ese mismo periodo esta acción subió un 131%, es decir, más que duplicar la inversión inicial. Gruma, en nuestra bolsa mexicana, sube un 151%. Biopapel sube un 118%. Nos recuerda que incluso en el que parece el peor de los tiempos siempre habrá oportunidades. Y no es exclusivo del año 2013. Aquí observa el comportamiento de una fibra, que es un instrumento que acabamos de cubrir aquí en el canal para invertir con poco dinero en bienes raíces. Te recomiendo también veas cómo funcionan. Pero recordando, mientras las bolsas estaban cayendo, esta fibra dio un rendimiento de un 7.14%. Es decir, lo que en este momento están dando los CETES en casi un año, bueno, esta fibra logró darlo en solamente una semana. También nos sirve recordar que cuando los tiempos parecen de crisis es cuando más oportunidades hay. Cerrando, antes de pasar a las 15 lecciones, recordemos, hay 4 actividades que nos pueden proteger, que nos ayudan en tiempos de crisis. La primera es simplemente ser pacientes, recordar por qué empezaste a invertir y analizar si realmente te importa que esta semana hayan caído cuando tú estás dentro de la bolsa para dentro de 2 años. La segunda, hacer una diversificación, pero también hacer una correcta. No quiere decir que si estás invirtiendo en bolsa compres varias acciones, porque si se van moviendo muy parecido al índice, entonces todas van a bajar. Me refiero a distintos tipos de instrumentos que no estén relacionados el uno con el otro. No puedes comprar acciones de 2 bancos, de 2 aerolíneas y decir que ya estás diversificado, porque si una aerolínea falla y ya tienes la otra,
No, porque les suelen afectar los mismos factores, entonces si caen van a tener un comportamiento prácticamente calcado. La tercera estrategia muy sencilla de llevar a cabo, promediar. Y la cuarta, que ya requiere muchísimo más habilidad y estudio, pero es empezar a buscar oportunidades y aprovecharlas, porque te aseguro que existen incluso en el peor de los casos. Y cuando tengas las oportunidades enfrente, créeme que vas a agradecer haber tenido un poquito de tu portafolio, un poquito de dinero ahí guardado sin estar generando rendimiento, pero que te servirá para aprovechar la oportunidad. Ahora sí, 15 lecciones o reflexiones que yo saqué de aquí. Si tú sacaste más, te agradeceré las compartas en los comentarios. La primera es: no veas la bolsa a diario. Ya recordaste que el Dow Jones cayó un día, subió al otro, tuvo su mejor día desde enero. No vale la pena estarte emocionando o poniendo triste por cómo se mueve la bolsa. Créeme que ella va a hacer lo mismo, la estés viendo o no, estés tú dentro o no estés. Segunda lección: no te estreses ni hagas demasiado caso a todas las noticias, porque incluso por muchos años que tengo una lista siempre hay espacio para equivocarse, nadie sabe qué va a suceder en el futuro. Y nos lleva esto a la tercera lección: mejor enfócate en ti, en tus objetivos, en tu tiempo, en tu estrategia. Cuarta lección: diversifica no solo en la bolsa, sino en varios tipos de instrumentos que idealmente no tengan relación en su comportamiento los unos con los otros. Quinta lección: nadie sabe qué pasará, mejor estar preparados. Sin importar si esta caída que vimos en la semana del 5 al 9 de febrero es el inicio de una nueva crisis mundial, o si es una bajada normal y saludable en un mercado que seguirá siendo alcista por una temporada, lo mejor es que tú te diversifiques antes. Es decir, si vas a comprar instrumentos como el caso del oro, que los compres cuando las cosas están yendo bien, no cuando las cosas empiecen a ir mal y todos empiecen a correr y querer comprar los mismos instrumentos, porque entonces ya lo vas a encontrar caro y tu rendimiento no va a ser el mismo. Consejo 6: ten varias fuentes de ingreso, varios tipos de inversiones. Esos periodos de 9, 12, 14 meses en los que la bolsa estaba cayendo, no te puedes permitir que sea tu única fuente de ingresos. Porque como te dije, estar adivinando los tiempos del mercado y cuando ya va a subir, cuando puede bajar más, es en extremo complejo. Y además, para aplicar estrategias como la DCA de promediar, necesitas otra fuente de la que puedas jalar ingresos para estar destinando una cantidad que sea constante y periódica. Lección 7: no menosprecies el interés compuesto. En un video que tenemos de ahorrar contra invertir, hacemos un ejercicio hipotético de la jubilación de una persona, de alguien que solamente ahorró y de alguien que invirtió su dinero en algo súper conservador. En esa ocasión lo hicimos con un 5%, que es incluso más bajo de lo que están dando los CETES en este momento. Y con el hecho de reinvertir y reinvertir, en aquel video vimos que al final tuvo un resultado de una pensión 3 veces mejor que si exclusivamente hubiese ahorrado. Lección 8: no siempre se trata de ganar lo más posible a costa de correr riesgos desmedidos, a veces se trata de proteger. Esta lección se comprende especialmente tanto en tiempos de crisis como cuando como personas nos vamos haciendo mayores y decimos: yo ya no estoy en edad, yo ya no tengo ganas de estar viendo cómo sube o baja la bolsa de valores, yo simplemente ya quiero algo constante, quiero proteger lo que ya tengo, ya sea para vivir tranquilo o para dejarlo a quienes vengan después de mí. 9. La ganancia más fácil en bolsa de valores está en el largo plazo, la paciencia paga. Lección 10: si no puedes ganarle al mercado, cópiale. Créeme que allá afuera hay muchos fondos de inversión con gestores profesionales que están moviendo mucho dinero y que ni siquiera con eso pueden tener un mejor rendimiento que nuestro principal índice, por lo mientras el índice de precios y cotizaciones. Se requiere mucha habilidad, que si no tienes o no te quieres molestar en aprender, lo más sencillo es copiarle e ir de la mano con él, ganar lo mismo que él. Lección 11: la estrategia DCA o promediar. Modera las subidas, sí, pero como beneficio amortigua las caídas. Lección 12: no hay fórmula mágica permanente. La pregunta que siempre me hacen es: ¿cuál es la mejor inversión? ¿Cuál es la que está pagando mejor rendimiento? Y ellos esperan que yo les dé una respuesta y que eso les dure toda la vida, y es que ahí es donde querrán meter todo su dinero. Pero como ves, la economía cambia, los tiempos cambian, las ideas de las personas cambian. Lo que hoy funciona, y no porque haya funcionado todo el mes pasado o los últimos 5 o 10 años, significa que en el futuro va a ser así. A ti como inversionista te corresponde aprender, y con la experiencia seguramente lo irás haciendo, qué instrumentos funcionan mejor cuando la economía está en crisis, cuáles funcionan mejor cuando la economía está en auge, y así ir midiendo tus tiempos. Lección 13: cuando nos está yendo bien en una inversión, en un proyecto o negocio, en mi opinión, creo que es el momento ideal para prepararnos para cuando no nos esté yendo tan bien. Esto nos permite que cuando nos está yendo bien en un proyecto, cuando tenemos recursos de sobra, podamos iniciar otro. Y si falla, pues no hay problema, sigo teniendo los recursos en el que me está yendo bien. Y no quieras hacerlo cuando te está yendo mal en tu negocio y tengas la osadía de abrir otro a ver si a ese le va bien y salva a tu primer negocio, proyecto o inversión. 14. Recordando la noticia de la pérdida de 100,000 millones de dólares, los multimillonarios no lo son por su salario, no buscan ganar más como salario, sino por sus activos, en este caso sus acciones y participaciones en las empresas. Y creo que aquí vale la pena
cambiar nuestra concepción de fortuna, no porque gano más, tengo mayor fortuna, sino qué activos, qué inversiones tengo que me siguen generando dinero sin importar cuánto trabajé. Y la última lección, en tiempos de crisis es cuando hay más oportunidades. En 2008, cuando las noticias hablaban mucho de pesimismo, cuando todos estaban asustados, cuando decíamos que la caída iba a pasar a la historia, recuerda que 2009 tuvo un regreso de 43% en solamente 12 meses. Y si hubieses comprado ahí en el punto más bajo de la crisis de 2008, tendrías hasta ahora, bueno, hasta grabar este video, un rendimiento de 157% comparado contra el 70% que recuerdas que vimos en la gráfica de haber empezado a invertir en 2008. Y bueno, espero que este video te haya ayudado de algo, que te haga un mejor inversionista, que hayas aprendido muchas cosas, que veas cómo se aplican en la práctica todo lo que me la paso compartiéndote en este espacio. Una disculpa por tardar tanto en subir este video. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos muy pronto.